En el mundo natural diverso y rico, los erizos han dejado una marca especial con sus plumas defensivas únicas que les ayudan a sobrevivir y protegerse de los peligros de otros animales. ¿Qué pasaría si un animal atacara deliberadamente al erizo? Estés donde estés, deja que Documental de Animales decodifique el mundo salvaje a través del video. Momentos en los que los animales se arrepintieron de inmediato de haberse comido al puercoespín. Erizo, símbolo de defensa contra animales peligrosos. Los erizos son conocidos como uno de los animales icónicos de la defensa y la autodefensa, con una habilidad única y creativa para crear su propia estrategia de supervivencia. El plumaje único del puercoespín son las púas afiladas en la espalda y las alas, que forman una forma extremadamente efectiva de protección natural. Cuando los erizos se sienten amenazados, se convierten en un erizo protector afilado. El pelaje del erizo se hincha con miles de púas afiladas, formando una bola puntiaguda impenetrable. Esto deja al leopardo o cualquier depredador que quiera atacar al erizo en riesgo de sufrir lesiones graves. Algunos leopardos han aprendido a lidiar con los erizos de manera efectiva. Como morder el abdomen sin púas o atacar por la espalda para evitar las espinas. Sin embargo, un ataque descuidado y con exceso de confianza puede dejar al leopardo en peligro y herido. Para cazar puercoespines, tiene que soportar dolorosas picaduras. Si no se acerca y ataca con cuidado, los jaguares pueden resultar gravemente heridos por los pelos afilados. Esto puede afectar la capacidad del jaguar para cazar y sobrevivir más adelante. Después de un ataque, el leopardo siente dolor tratando de quitarse las plumas del cuerpo. Los perros atacaron al erizo muy agresivamente, pero no supieron las consecuencias. Durante las peleas, las espinas afiladas pueden pinchar la piel y lesionar al perro. Cada uno de los picos en la espalda del erizo está diseñado para adherirse a la piel del oponente cuando éste intenta atacar o morder al erizo. Por lo tanto, los perros que son demasiado agresivos para atacar a los erizos Sin embargo, cuando un león caza a un puercoespín, se enfrenta a un desafío bastante importante debido al plumaje defensivo único del puercoespín. No siempre tienen éxito en la caza. Los leones deben calcular y evaluar cuidadosamente antes de atacar a una presa, lo que influye en enfrentar los riesgos y desafíos que la presa pueda presentar. Los leones no pueden atacar a los erizos porque tienen dificultades para acercarse a este oponente.
y también porque el erizo reacciona rápida y eficazmente, imposibilitando que el león pudiera atacar con éxito. Los leones tuvieron que ceder ante los erizos. En la naturaleza, algunas serpientes pueden atacar a los erizos cuando se sienten amenazados o emocionados. Pero desafortunadamente el cuerpo de la serpiente está cubierto de pelo de puercoespín. Las heridas perforadas por plumas de puercoespín hacen que la serpiente luche dolorosamente. El erizo, con su plumaje defensivo único y su capacidad para crear bolas afiladas de púas cuando se siente amenazado, se ha convertido en un símbolo de autodefensa y defensa. Por lo general, solo atacan cuando se sienten amenazados o no tienen otra forma de protegerse. La dureza y nitidez del pelaje hace que el erizo no sea fácilmente atacado o cazado por otras especies. En cambio, el cazador de erizos puede sufrir dolor cuando le pinchan las plumas de puercoespín. El leopardo, uno de los depredadores más poderosos y astutos, puede correr rápido y derrotar a presas en la naturaleza. Sin embargo, frente al erizo se enfrentará a un duro y formidable desafío. La caza del puercoespín hace que los leopardos sean extremadamente cautelosos. No se debe atacar agresivamente al puercoespín. Al ver al erizo bebé, trata de sacar al erizo bebé de la capa protectora del erizo madre. Pero es difícil tener éxito cuando la madre erizo está extremadamente alerta y a la defensiva. Si no quieren ser heridos por las plumas de puercoespín, el leopardo solo puede retirarse. Pero cuando tienen hambre, los guepardos no dejan pasar ninguna oportunidad de caza. Atacar a un erizo deja a los perros con lesiones graves, incluso mortales. Estas lesiones pueden causar dolor e inflamación en el perro y en algunos casos graves pueden requerir la intervención de profesionales médicos veterinarios. Incluso el león es uno de los mayores depredadores de la naturaleza. Los picos hicieron que detuviera su ataque para tratar de sacar los picos de su cuerpo. La púa de puercoespín hace que el león sangre y duela. Los erizos no son presa fácil para ningún depredador. Las defensas y el plumaje únicos del erizo ciertamente los han ayudado a sobrevivir y convertirse en uno de los animales icónicos de defensa en la naturaleza. Se sabe que el video acaba de ser filmado en Brasil. La enorme serpiente cayó en la tragedia antes mencionada después de atacar a un erizo. La serpiente gigante se retorcía de dolor después de ser apuñalada por una serpiente de dardos. Se han registrado muchos casos de perros atacados y cubiertos de heridas causadas por espinas afiladas de puercoespín. Es posible que el perro no tenga intención de atacar al erizo y solo quiera ser su amigo.
pero las defensas del erizo no le permiten bajar la guardia. El perro que atacó al erizo fue demasiado agresivo. Al atacar al erizo, tuvo que pagar un precio extremadamente caro. Los erizos son roedores amables, pero pueden mantener alejados a los animales salvajes gracias a las púas protectoras que cubren todo su cuerpo. Incluso los leones y leopardos tienen que ser tímidos y deben ignorarlos cuando ven pasar puercoespines. Pero estos estúpidos perros no saben cómo controlarse. Sin embargo, en algunos casos los leones se sienten atraídos e intrigados por este espinoso animal. Los leones seguirán a veces bromeando, pero no tienen intención de atacar. Los puercoespines con un movimiento defensivo a menudo se sientan y giran sus plumas rígidas y puntiagudas hacia la manada de leones. Unos cuantos leones curiosos que se acercan pueden retroceder dolorosamente. Eso hizo que el puercoespín reaccionara cada vez con más violencia, incluso apresurándose a atacar al león. Sin embargo, no atacar no significa que el león no sea capaz de matar a este animal. Cuando la manada de leones se ha detenido, pero el erizo no se va y todavía trata de lastimar al león. Inmediatamente, los leones se apresuraron a atrapar el punto débil del puercoespín, que es su pata. El puercoespín fue atacado sin poder resistir. Los leones mataron a este estúpido animal y desgarraron su carne. Debido a que se encontró el punto débil, el león no tuvo ningún problema. Solo un león con un pelo de puercoespín resultó levemente herido. No solo los puercoespines, sino también muchos animales tienen delirios como el puercoespín. Entre ellos se encuentra el tejón de miel, conocido como el pastizal salvaje más ingobernable, especialmente intrépido. A menudo se lanzan desafiantemente a las peleas con los depredadores con arrogancia. Los leones no atacan a los tejones de miel porque los tejones de miel no tienen muchos nutrientes y su resistencia especial puede dañar gravemente a los depredadores. Pero cuando se les provoca hasta el límite máximo, los leones pueden matar tejones de miel en una fracción de segundo. Al final, el tejón de miel se convirtió en presa del león. No es casualidad que el león sea llamado el rey de las praderas. A veces matan a sus enemigos sin ningún apetito. Un solo movimiento en falso puede costarles la vida a los tontos. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios, no duden en hacernos preguntas, Swag responderá a sus preguntas. En la sabana africana se producen constantemente conflictos y provocaciones entre especies. Pueden entablar batallas implacables por territorio o presas sin mostrar ninguna disposición a ceder. El puercoespín es un animal grande de movimientos lentos y perteneciente a la familia de los roedores con púas afiladas en el lomo.
Se mueven y levantan sus afiladas púas para advertir a posibles depredadores. Si eso no funciona, se defenderán del ataque del depredador. Las púas afiladas están sueltas y no se pueden tirar ni disparar. Se vio a un jaguar acechando y atacando un puercoespín puntiagudo. Este erizo gigante es un erizo de crin africano, el erizo más grande del mundo que puede pesar hasta 27 libras. Al observar la capa de espinas súper largas que rodean el cuerpo, podemos ver fácilmente que se trata de una presa difícil. La batalla duró 1 hora y media. El leopardo parecía tener demasiada hambre, por lo que aunque sufrió dolorosas puñaladas, se negó a darse por vencido y encontró todas las formas de atacar a este erizo. El puercoespín es extremadamente sabio y apunta con sus púas directamente al leopardo. Mientras el leopardo toque esta capa de espinas, la espina se desprenderá y se adherirá firmemente a su piel. El leopardo sangraba por sus patas delanteras. Finalmente, el leopardo tuvo que aceptar la derrota y partir en busca de otras presas. Los leones son uno de los depredadores más temibles del planeta, no hay duda. También son animales vivos, cazando con orgullo con el número de 15 a 40 animales, más la fuerza y la perfecta habilidad de caza de cada individuo, casi haciendo que sus presas caigan al ring. Las aletas de una manada de leones no tiene posibilidad de escapar. Sin embargo, eso no es todo para que se conviertan en reyes de las praderas. Los leones suelen ser muy cuidadosos al elegir a sus presas. Su capacidad de caza combinada les permite derribar incluso animales muchas veces más grandes que ellos. A menudo, cuando atacan a esa presa, consideran los riesgos a los que se enfrentan y lo que obtienen a cambio. Por ejemplo, los puercoespines con púas afiladas pueden matar a su atacante. Para cazar y comer esta presa, el león tiene que comerciar demasiado. Entonces, incluso cuando sobresalen en fuerza, no atacan. El erizo tampoco es un animal con una velocidad sobresaliente para huir, por lo que solo puede quedarse quieto ante la exploración de los depredadores. Hasta que estos depredadores se vayan. Incluso atrapar un puercoespín en su territorio, al león no le importa. Con los leones, los puercoespines no están en su lista de presas.
cuando se trata de leones, ya no nos confunden con depredadores majestuosos. Están listos para atacar a todos los seres vivos y no hay ninguna razón por la que este rey de las praderas africanas deba soltarse fácilmente cuando se encuentren con un puercoespín. El choque de dos animales está lleno de sorpresas. El león corre tras el puercoespín para intentar morder en una zona más fácil cuando su presa está cubierta de espinas afiladas. Parece que no es tan fácil de comer como parece. En otra situación, el erizo se encontró con 7 leones y parecía que el destino del erizo estaba en juego, pero afortunadamente los depredadores son solo leones adultos por lo que no tienen suficiente paciencia ni valentía. Esta pudo haber sido la primera vez que se encontraron con un puercoespín a corta distancia. Los leones de la manada ocasionalmente sacaban sus garras, pero las retraían rápidamente cuando los suaves cojines bajo sus pies golpeaban las afiladas espinas. Y al final, todos se retiraron en busca de comida en otra parte. Pocas personas piensan que un animal lento como un erizo tiene miedo a las serpientes venenosas. Los erizos pueden matar serpientes venenosas porque simplemente tienen un tipo de armadura poderosa gracias a su pelaje puntiagudo. Además de la inmunidad al veneno de serpiente, es de 35 a 45 veces mayor que la de los conejillos de Indias y puede soportar 25 veces más envenenamiento por arsénico que los humanos. Normalmente, las serpientes y pitones no se atreven a atacar y comerse a los puercoespines porque si pudieran matarlos con veneno, tragar a la presa podría causarles la muerte a causa de cientos de púas afiladas. Quizás porque tenían tanta hambre, esta serpiente venenosa arriesgó su vida para atacar al puercoespín y buscar comida. Erizo, símbolo de defensa contra animales peligrosos. Los erizos son conocidos como uno de los animales icónicos de la defensa y la autodefensa, con una habilidad única y creativa para crear su propia estrategia de supervivencia. El plumaje único del puercoespín son las púas afiladas en la espalda y las alas, que forman una forma extremadamente efectiva de protección natural. Cuando los erizos se sienten amenazados, se convierten en un erizo protector afilado. El pelaje del erizo se hincha con miles de púas afiladas, formando una bola puntiaguda impenetrable. Esto deja al leopardo o cualquier depredador que quiera atacar al erizo en riesgo de sufrir lesiones graves. Algunos leopardos han aprendido a lidiar con los erizos de manera efectiva. Como morder el abdomen sin púas o atacar por la espalda para evitar las espinas. Sin embargo, un ataque descuidado y con exceso de confianza puede dejar al leopardo en peligro y herido. Para cazar puercoespines, tiene que soportar dolorosas picaduras.
Si no se acerca y ataca con cuidado, los jaguares pueden resultar gravemente heridos por los pelos afilados. Esto puede afectar la capacidad del jaguar para cazar y sobrevivir más adelante. Después de un ataque, el leopardo siente dolor tratando de quitarse las plumas del cuerpo. Los perros atacaron al erizo muy agresivamente, pero no supieron las consecuencias. Durante las peleas, las espinas afiladas pueden pinchar la piel y lesionar al perro. Cada uno de los picos en la espalda del erizo está diseñado para adherirse a la piel del oponente cuando éste intenta atacar o morder al erizo. Por lo tanto, los perros que son demasiado agresivos para atacar a los erizos Sin embargo, cuando un león caza a un puercoespín, se enfrenta a un desafío bastante importante debido al plumaje defensivo único del puercoespín. No siempre tienen éxito en la caza. Los leones deben calcular y evaluar cuidadosamente antes de atacar a una presa, lo que influye en enfrentar los riesgos y desafíos que la presa pueda presentar. Los leones no pueden atacar a los erizos porque tienen dificultades para acercarse a este oponente. Y también porque el erizo reacciona rápida y eficazmente, imposibilitando que el león pudiera atacar con éxito. Los leones tuvieron que ceder ante los erizos. En la naturaleza, algunas serpientes pueden atacar a los erizos cuando se sienten amenazados o emocionados. Pero desafortunadamente el cuerpo de la serpiente está cubierto de pelo de puercoespín. Las heridas perforadas por plumas de puercoespín hacen que la serpiente luche dolorosamente. El erizo, con su plumaje defensivo único y su capacidad para crear bolas afiladas de púas cuando se siente amenazado, se ha convertido en un símbolo de autodefensa y defensa. Por lo general, solo atacan cuando se sienten amenazados o no tienen otra forma de protegerse. La dureza y nitidez del pelaje hace que el erizo no sea fácilmente atacado o cazado por otras especies. En cambio, el cazador de erizos puede sufrir dolor cuando le pinchan las plumas de puercoespín. El leopardo, uno de los depredadores más poderosos y astutos, puede correr rápido y derrotar a presas en la naturaleza. Sin embargo, frente al erizo se enfrentará a un duro y formidable desafío. La caza del puercoespín hace que los leopardos sean extremadamente cautelosos. No se debe atacar agresivamente al puercoespín. Al ver al erizo bebé, trata de sacar al erizo bebé de la capa protectora del erizo madre. Pero es difícil tener éxito cuando la madre erizo está extremadamente alerta y a la defensiva. Si no quieren ser heridos por las plumas de puercoespín, el leopardo solo puede retirarse.
Pero cuando tienen hambre, los guepardos no dejan pasar ninguna oportunidad de caza. Atacar a un erizo deja a los perros con lesiones graves, incluso mortales. Estas lesiones pueden causar dolor e inflamación en el perro y en algunos casos graves pueden requerir la intervención de profesionales médicos veterinarios. Incluso el león es uno de los mayores depredadores de la naturaleza. Los picos hicieron que detuviera su ataque para tratar de sacar los picos de su cuerpo. La púa de puercoespín hace que el león sangre y duela. Los erizos no son presa fácil para ningún depredador. Las defensas y el plumaje únicos del erizo ciertamente los han ayudado a sobrevivir y convertirse en uno de los animales icónicos de defensa en la naturaleza. Hola, somos Documental de Animales. Hoy únete a nosotros en el desierto donde tienen lugares las guerras más brutales. Para no perderse las emocionantes experiencias diarias, suscríbase y active las notificaciones para obtener las actualizaciones más rápidas de nuevos videos.